Siempre estuvimos, solo había que escarbar. Históricas. Ahora, por comando, demolición. No, escarbó un poco más. Bueno, con la columna histórica de hoy tenemos a Fabi Tron. Históricas. ¿Qué dice, señora? Ella quiere pisar, no importa qué, pero quiere pisar. Fabi Tron nació en Santa Fe, su militancia lésbica comenzó en Buenos Aires, desde hace años vive en Córdoba, activista lesbiana por los derechos humanos y en particular por los derechos de las mujeres y personas LGTB. Referente de la militancia en las disidencias corpo-sexoafectivas, durante su juventud en Buenos Aires integró organizaciones pioneras como Lesbianas a la Vista y Potencia Tortillera. En Córdoba se sumó al movimiento de mujeres y fue una de las promotoras de la primera ley provincial de prevención de violencia, ley número 9283. Junto a Vale Flores, editó el libro Chonguitas, masculinidades de niñas, con más de 40 testimonios y fotos de Argentina, Chile, Perú, México y España. En 2005 coordinó el programa Desalambrando para prevención, concientización y visibilización de la violencia entre lesbianas. Fue parte del colectivo que activó el juicio por el lesbocidio de la Pepa Gaitán en 2010 y en el 2015 creó Vocabulvaria Ediciones, un proyecto editorial autogestivo con el que difunde teoría feminista y teoría queer de autores y autoras que no se publican comercialmente en español, además de poesía y literatura. Pero bueno, ahora esta biografía nos da pie acá a nuestra amiga lesbiana tortillera, que conoce bastante sobre la Fabi. Sobre Fabi Tron, una grosa, que vive en Villa Allende. Hace varios años. Ay, me mata que diga Allende. Allende, bueno, en Villa Allende. Es Remis, de Anfunes y Allende. Allende. Bueno. Y Jean Lloré. Jean Lloré es una calle allá para los porteños conocida. Jean Juárez. Listo. Bien, nuestra histórica de hoy vive en Villa Allende hace un montón de tiempo. Villa Allende, bueno, está bien. Usted dígalo como quiera. Yo soy me voy a dejar, yo me voy a reír cuando quiera. ¿Qué tiene que ver? Pronuncie la doble L. Sí, siga. Perdón. Bueno, en fin. Y Fabi, yo la recuerdo mucho porque ha estado en un montón de espacios de activismo. Es teóloga. Eso me había contado. Estudió teología cuando se fue de Santa Fe, de la casa de su familia. En realidad no le pasaba nada con nadie, no sabía para qué lado iba. Y viajó a Buenos Aires a estudiar teología. En un lugar que viene de los protestantes, porque ella viene de la religión protestante, donde en alguna entrevista que hay por ahí comenta que tiene que ver, los protestantes tienen una tradición con el tema de los derechos humanos, y entonces de ahí ella ya tenía ese incentivo y se puso a estudiar teología en Buenos Aires, en una organización protestante donde que eran bastante abiertos, y eso fue la época de la dictadura, que se fue que vino para Buenos Aires. Y después de ahí, otro dato también interesante, que se puso ya en los 90, cuando empezó, no sé si te acordás de la iglesia metropolitana. Hoy está, quiero que hoy está como muy propaganda católica de lo bueno que ha sido. Estamos reviviendo haber pasado, las lesbianas han pasado por instituciones religiosas y así salieron. Catecismo es y es era que no como... hay nada, que vos pensá en las monjas y en el convento, mira, ya. No, basta, no, es un montón. Rezado, y las monjas de clausura. Absoluto lo de las monjas y el convento, y las historias, bueno, es otra columna. La peor parte del BDSM sería, ¿no? Sí, la peor de la peor. Pero bueno, no, en historias, qué sé yo. Perdón. Bien, pero no, es que así se forman también, ¿viste? Después salen y son lo que es. Bueno, y aquí Fabi se formó. Y bueno, esto, no sé si te acordás pero la iglesia esta metropolitana era una iglesia que aceptaba a los gays.
Y ella, qué divino que claro, era una iglesia que tenía en color bordó, me acuerdo, porque yo era pendeja y estaban ellos, que ellos salían y se confrontaban con las otras iglesias porque ellos tenían incluso pastores que que estaban casados con otros chabones. Por eso ella era sacerdotisa, ponele, de la iglesia. Estuvo ahí. Bien. ¿Fue sacerdotisa? Sí, era como que ella quería ser de ahí. Hasta que al final, viste, la rescataron ahí, viste. Con Lesbianas a las Vistas y Potencia Tortillera, que son dos organizaciones re grosas. Sí. También fue pareja de María Luisa Peralta. ¡Ay! El chisme. El chisme, pero porque se encanta. Potencializan. Porque María Luisa Peralta, ya vamos a hacer una histórica. Potencia Tortillera me cae. Ya vamos muy a hacer bien. una histórica de María Luisa Peralta, que es un personaje que tiene mucho para decir. No me spoilees, señora, no por te voy a favor. spoilear. Quiero verlo Vamos en el a capítulo de centrarnos María en Luisa Fabitrón, Peralta. que también se ha juntado con Flores, Vale Flores también, que ahí está contando el tema de Chonguitas. Son encuentros que además son muy productivos. Hay algo muy interesante que estuvimos hablando previo al programa de Fabitrón. Bueno, ha hecho cosas muy lindas, ¿no? Por ejemplo, estuve leyendo lo que es Boca Bulvaria, ediciones, y está muy bueno esto de poder tener acceso a ediciones que no han sido traducidas al español, pero hay algo que vos decías y es maravilloso, en los 80, y acá también lo dijimos en la bio, ella integró y formó parte de... ¿qué es lo Desalambrando. Desalambrando, gracias, señora. Que es la primera movida que hubo, por lo menos la que conozco, pero creo que es la primera, sí, en la que se ocupó del tema de la violencia entre lesbianas. Y hacia las lesbianas y entre lesbianas. Y fue bastante revolucionario. Y escribió un par de textos. Y bueno, ahí empezó todo un trabajo que hacía aquí en Córdoba y en Buenos Aires, con otras lesbianas, tratando de ver y analizar estas problemáticas. Ella también tuvo una situación, en una de sus entrevistas cuenta esta cuestión de Buenos Aires y demás, y una de sus primeras parejas fue una relación que le bajaron los 4 dientes, y a partir de ahí, bueno, ahí empieza a trabajar todo este tema y es fundamental. Yo creo que la violencia nos pasa a todos. Sí, nos pasa a todos. Y algo que hablamos siempre, y que vos también lo venís diciendo siempre, y siempre lo decimos, esto de empezar a hablar sobre las violencias que tenemos, ¿no? Cómo nos vinculamos, y que hay ciertas violencias que por ahí no se hablan porque no queremos quedar expuestos o algo por el estilo, pero bueno, dentro de las relaciones homosexuales hay violencias. En todos los vínculos más cercanos, independientemente del género y la sexualidad que tengamos, que eso es re importante saberlo, o sea, no tiene que ver con el género, o sea, todos los vínculos que tenemos, los más cercanos, nos salta la ficha. ¿Qué ficha? La ficha cultural que tenemos, patriarcal, el chip que nos metieron, depende de familia más progre, más conservadora, menos. Todos tenemos un poquito de esa ficha puesta y es la que nos salta. Por eso también es el tema de la ESI que estábamos hablando antes. ¿Por qué es tan importante? Porque la ESI propone un cambio cultural y propone una desarticulación de esa ficha que tenemos incorporada culturalmente. Y esto es independientemente, o sea, porque uno puede hacer toda la travesía de encontrar otra identificación de género, de darse cuenta de que tiene otra sexualidad que diferente a la hegemónica o a la normativa, y todo eso es todo un viaje. Igual, aún así, con ese viaje no nos vacunamos de tener vínculos sexoafectivos con violencia o que estén con algún eje patriarcal, que eso es un poco lo que ella trabaja. Incluso lo interesante que hay en el trabajo de violencia entre lesbianas es que cuando vos tenés un vínculo de violencia de género en una pareja heterosexual, la gente dice, bueno, el varón es el violento y la víctima es la mujer. Entre lesbianas es mucho más complejo. Sí. No necesariamente la que es chonga es la violenta, porque también hay una estigmatización, y la que es más fem, o sea, puede haber violencia de los dos lados. De hecho, es un poco lo que ella trabajó mucho con este tema, y siempre está bueno escuchar las partes, y sobre todo si ya hay una situación de violencia hay que separarse. Eso es. Después veremos, pero lo primero es separarse. Ya, no reintenten. Yo creo que ante el conflicto... Están en situación de violencia...
Ante el conflicto, la mejor medicina siempre es la distancia, ¿no? La distancia. Siempre te aleja del conflicto, eso está re bueno. Bien, y aquí también otra de sus hitos históricos que tiene Fabi Tron es que cuando fue el juicio de la Pepa Gaitán, ¿se acuerdan de la Pepa Gaitán? Nuestra ícono lésbico del 7 de marzo del 2010, que fue asesinada por el padrastro en la calle, porque, bueno, por toda la envidia que tiene, la Pepa Gaitán tenía amorío con la hijastra, pero dicen que también con... La Pepa tenía muchos levantes. Tenía muchos amoríos, porque tampoco era monogámica, entonces también eso molestaba, era chonga, etcétera. Y eso llevó a que un señor la mate y quedó desangrada y hubo un juicio y demás. Bueno, eso ya lo conocemos. Bueno, ¿cuál fue el hito de Fabi Tron en esta situación? Que cuando ella iba al juicio veía que había muy mala prensa, muy mal comunicado todo, entonces se tomó el trabajo de ir todos los días al juicio y después iba al Facebook y ponía la crónica, lo cual permitió que un montón de otros medios pudieran levantar de ella esa crónica diaria. Y fue muy importante eso, porque entonces ahí visibilizó mucho más y visibilizó también todos los prejuicios que había en ese juicio, donde de golpe se centraban todo el tiempo en la víctima, de que la Pepa era esto, la Pepa era lo otro, y no se centraban en el asesino que la había matado. Claro. Y este señor ya está, pues creo que ya salió más o menos, que no sabemos nada, pero bueno, eso también tiene que ver con las penas que se dan, que volviendo al otro tema del otro que hablábamos sobre el Poder Judicial, las penas que se dan a veces a los hombres, a los varones, cuando se trata de una situación de violencia, a veces no superan los 14 años. Ahora, cuando tenemos un caso de una mujer que ejerce violencia, y a veces en las mismas condiciones o en las mismas situaciones, ponele con las víctimas similares, etcétera, etcétera, le dan perpetua. O sea, eso también es cierto. O sea, cuando las mujeres nos mandamos macanas, perpetua. Cuando los chabones, y digo macanas para ser suave, o sea, los chabones le dan como mucho 14, en lo que son situaciones de violencia, hijos, todo, le dan con todo constante. Y en el mejor de los casos, pero es como hablábamos en un principio, o si no te dan una condena menor a los 3 años o de 3 años y en el cual sos excarcelable, entonces la condena social te dice que no fue preso, entonces no es culpable. No, sí es culpable, nada más que la justicia es patriarcal y machista. Bueno, vamos a darle un cierre a esto y... Bueno, muy lindo. Vamos a recordar a Fabi, vamos a traer a otras los próximos martes. Me otras encanta. Históricas lesbianas, travestis, trans. Bueno. Bien. ¿Qué hiciste? Comando Demolición. Construyendo siempre otras formas. Y fracasando constantemente. Vamos, arriba, arriba, que no se acaba hasta que se acaba.